Bienvenidos a Biococina, donde cocinamos y te enseñamos. Este equipo de cocina está compuesto por 3 chefs internacionales: Idalfi Cabreja, Ana Paulino y Oldaris Fernández. Bien, esperamos que nunca olvides uno de los ingredientes principales de los seres humanos y las plantas, las células eucariotas. Bien, entonces ahora yo les voy a hablar sobre el concepto del platillo de hoy y sus características. Bien, el platillo de hoy se llama célula eucariota. Ahora, ¿qué es una célula eucariota? Bueno, se llama célula eucariota del vocablo griego eucariota, el cual es una unión de eu, que significa verdadero, y carion, que significa nuez o núcleo, a todas aquellas células en cuyos citoplasmas puede hallarse un núcleo celular bien definido o a lo que podemos llamar un núcleo verdadero, que contiene la mayor parte de su material genético, o sea, ADN. Este grupo de organismos posee un aparato mitótico, que son estructuras celulares que participan de un tipo de división celular denominada mitosis, y otras organelas responsables de funciones específicas, entre ellas las mitocondrias, el retículo endoplasmático y los cloroplastos. Bien, para realizar este platillo debemos tomar en cuenta sus características, porque si no llevamos a cabo las características de dicho platillo, entonces no nos quedará bien la receta. Por lo tanto, ahora les voy a hablar sobre las características que debe tener este platillo. La característica distintiva de todas las células eucariotas es la presencia del núcleo. Sin embargo, existen otras características. La primera característica distintiva que debe tener este platillo es que debe de tener formas variadas, desde esféricas y cilíndricas hasta planas y cúbicas. La forma de una célula no es fija, depende del medio en el que ésta se encuentre. Por ejemplo, las células de la epidermis la capa superficial de la piel son cuboidales inicialmente y a medida que envejecen se vuelven planas. La segunda característica que debe de tener este platillo es que debe tener tamaños variados, que pueden ir desde los 10 micrómetros hasta los 100 micrómetros. Para poder observar estas células se requiere de un microscopio. Sin embargo, existen algunos casos de células que pueden ser observadas a simple vista, como son los huevos de rana y los huevos de las aves. Otra característica distintiva de este platillo es que debe de tener organelos. Además del núcleo, las células eucariotas contienen muchos otros tipos de organelos, que pueden incluir la mitocondria, el cloroplasto, el aparato de Golgi, disculpen, entre otros. Cada organelo está separado del resto del espacio celular por una membrana, como si fueran los cuartos dentro de una casa. Otra característica es las funciones deben de estar separadas. Es muy importante porque sin esta característica el platillo no funciona. Las funciones que debe llevar a cabo una célula eucariota se encuentran separadas en los organelos. Por ejemplo, el cloroplasto se encarga de la fotosíntesis, la mitocondria se encarga de la respiración celular, el aparato de Golgi se encarga del empaquetamiento del material, etc. Y por último, armazón estructural interno. El citoesqueleto de la célula eucariota está compuesto de proteínas filamentosas que le dan soporte físico a la célula y los constituyentes del citoplasma. Bueno, jóvenes, estas son todas las características que debe de contener nuestro platillo de hoy. Deben de tomarlas muy en cuenta a la hora de su elaboración para que el platillo les quede muy delicioso. Bien, chicos, en ese momento nos encontramos en el área de la cocina, específicamente en la parte de la estructura. La célula eucariota está compuesta por estructuras, ¿verdad?
está la membrana celular o plasmática. Esa la vamos a relacionar con lo que es la toalla de cocina. ¿Por qué? Porque es permeable y permite que ciertas sustancias ingresen, ciertas sustancias necesarias al citoplasma. Es una doble barrera compuesta de lípidos y proteínas que rodea y delimita la célula para aislarla del medio que la rodea. Otro elemento o estructura es la pared celular. La pared celular otorga a la célula forma, sostén y protección, y la relacionamos directamente con lo que es el sartén. Es una estructura rígida que se encuentra por fuera de la membrana plasmática. La pared celular, cabe destacar que está presente en células vegetales y también en los hongos. También su composición varía dependiendo de los tipos de células. Otra parte de la célula eucariota es el núcleo celular, que lo vamos a relacionar con la nevera. Es un orgánulo central limitado por una doble membrana porosa que permite el intercambio del material entre el citoplasma y su interior. ¿Por qué lo relacionamos con la nevera? En este se aloja lo que es el ADN, en el núcleo se aloja lo que es el material genético ADN. Entonces, en ese se encuentra como, se encuentra el material genético, que es como un elemento sumamente importante. Entonces, en la cocina, si nos damos cuenta, en la cocina el elemento importante es la nevera, la estufa. En la nevera están los alimentos. Entonces, el núcleo celular, nevera, son como, van de la mano y por eso quisimos relacionarlo con o sea, relacionarlos a ambos. Los ribosomas. Los ribosomas los relacionamos con la estufa. Son estructuras formadas por ARN y proteínas, en las cuales se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Como sabemos, en la estufa realizamos diversas funciones. Diversas funciones no. La estufa realiza diversas funciones. Por ejemplo, la evaporación del agua, la cocción de los alimentos. Entonces, en los ribosomas se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Eso es lo mismo que la evaporación del agua, que la cocción de los alimentos. Además, los ribosomas se encuentran en todos los tipos de células, incluso en las procariotas, pero en este caso estamos tratando de la célula eucariota. Algunos ribosomas se encuentran libres en el citoplasma y otros adheridos al retículo endoplasmático rugoso. El citoplasma. El citoplasma es la despensa. Es el medio acuoso en el que están los distintos orgánulos de la célula. El citoplasma está conformado por lo que es el citosol, la parte acuosa libre de las organelas que contienen lo que son sustancias disueltas, y el citoesqueleto. También están los lisosomas, que los consideramos como la licuadora en la cocina. Es un tipo especial de vesículas llenas de enzimas digestivas. Entonces, en los lisosomas quisimos relacionarlo con la licuadora porque en eso se llevan procesos de digestión. Entonces, la licuadora es como el elemento en el que se pueden comprimir ciertos alimentos. Se pueden sintetizar ciertos alimentos y este caso es como el proceso de digestión. Oh my goodness. Las mitocondrias. Las mitocondrias las consideramos como el tanque de gas. Son las organelas donde se lleva a cabo el proceso de respiración celular. Como sabemos, en una cocina
si no hay un tanque de gas, si no está ese elemento principal para la estufa, no hay cocción de alimentos. Entonces, si la célula no tiene mitocondrias, ¿dónde se va a realizar el proceso de respiración celular? Los cloroplastos. Los cloroplastos los consideramos como los colorantes en el área de la cocina. El componente fundamental de esas organelas es la clorofila, que es el pigmento verde. En los cloroplastos se lleva a cabo lo que es la fotosíntesis y presentan un sistema complejo de membranas. Quisimos relacionarlo con los colorantes porque cuando nosotros estamos cocinando muchas veces al arroz queremos agregarle que el azafrán, entonces como los colorantes, y en este caso es en la parte de la célula. La gran vacuola. Con respecto a la gran vacuola, como sabemos, las células poseen, independientemente del tipo, poseen vacuolas y es el zafacón de, de la célula. Es un tipo de vesícula de gran tamaño que almacena agua, sales minerales y otras sustancias y que se encuentra de forma exclusiva en las células vegetales. Entonces, la vacuola mantiene la forma celular y le proporciona sostén a la célula. Además, participa en lo que es el intercambio o el movimiento intracelular de las sustancias. Los centriolos. Los centriolos los quisimos considerar como los recipientes dobles. Como el buen dominicano dice, la cantina doble, que está dividida por un pequeño pedazo de plástico. Los centriolos son los que participan en la separación de los cromosomas durante el proceso de división celular. Retículo endoplasmático de la célula eucariota. Puede ser rugoso o liso. Lo consideramos como un colador porque aparte de que en esto se sintetizan los compuestos destinados principalmente al exterior de la célula, también es considerado, o sea, está el rugoso y el liso. Entonces, el colador cumple con dos funciones. La parte de arriba, en donde se quedan los grumos, vamos a decir que ¿cómo serían los alimentos? Como la parte rugosa y la parte lisa, ya la que va cayendo. Entonces, lo podemos relacionar con el colador de esas dos maneras. Por la función que cumple, de que arriba se queda la parte rugosa y la parte lisa abajo, que es en este caso los dos tipos de retículo endoplasmático, y el colador porque en ese se sintetizan los compuestos que van al exterior de la célula. Por último, tenemos el aparato de Golgi, que es el escurridor. La función del aparato de Golgi se relaciona con la modificación y empaquetamiento de las proteínas y otras biomoléculas como lípidos o hidratos de carbono para su secreción o transporte. En ese caso tenemos un escurridor. El aparato de Golgi permite el empaquetamiento de las proteínas y otras biomoléculas. Entonces, el escurridor permite el empaquetamiento de los platos, cubiertos, cuchillos, cucharas, todo eso. Entonces, para su secreción o transporte. Y en este caso, el escurridor empaqueta los platos para lo que es el uso diario de esos materiales. Aquí tenemos una célula animal. Podemos observar las distintas partes: citoplasma, núcleo, nucleolo, vacuola, lisosoma, aparato de Golgi, mitocondrias, centriolos. Y tenemos una célula vegetal. Por último, colocamos una pequeña actividad
Esta consiste en que los estudiantes en equipos de 4 personas realizan un mapa mental representando las ideas de la célula eucariota, las ideas principales. Cuentan con un tiempo de 15 minutos. Cada equipo tendrá de manera aleatoria la oportunidad de explicar 3 partes de la célula. Es decir, en una bolsita se van a echar diferentes papelitos con los nombres de las partes de la célula y cada equipo va a elegir a lo que es un líder. Ese líder va a tomar 3 papelitos y las 3 partes que les toquen a ese equipo es las 3 partes que va a explicar. Aquí están las aplicaciones para realizar mapas mentales. Colocamos 3 específicamente. Estamos en la parte de la organización de la célula, donde las células eucariotas presentan un citoplasma compartido con orgánulos membranosos separados o interconectados por membranas biológicas que son de la misma naturaleza esencial que la membrana plasmática. El núcleo es solamente el más notable de los compartimientos. Se divide en el protoplasma, es decir, la parte activa de la célula. En el protoplasma se distinguen 3 componentes. Está la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma, que están constituidos por todo lo demás. Las células eucariotas están dotadas en su citoplasma por un citoesqueleto complejo, dinámico y muy estructurado. Está formado por microtúbulos y diversos filamentos proteicos. Además, puede haber pared celular, que es lo típico de las plantas, y hongos y protistas pluricelulares o algún otro tipo de recubrimiento externo al protoplasma. Bien, en la parte de las biomoléculas tenemos que son un conjunto de elementos que cumplen funciones muy importantes en la actividad celular. Los principales biomoléculas son los lípidos, carbohidratos, proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos, su principal función es suministrar energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. Son esenciales para la comunicación entre las células, ya que ayudan a que las células puedan pegarse una con la otra, así como el material que rodea a esas en el cuerpo. Los carbohidratos se encuentran en la membrana celular. Los lípidos son aquellos que constituyen el material fundamental de todas las membranas celulares y subcelulares. Los lípidos son biomoléculas orgánicas de distribución universal en los seres vivos y que desempeñan en ellos numerosas funciones biológicas. Las proteínas. Estas son macromoléculas formadas por unidades estructurales llamadas aminoácidos. Estas prácticamente son depende de la presencia a la actividad de las proteínas. Las proteínas se encuentran en la pared celular de la célula vegetal. Los ácidos nucleicos son biomoléculas que se encuentran en el núcleo de la célula eucariota. Aquí colocamos una pequeña actividad donde los estudiantes de manera individual deben de realizar un informe tomando en cuenta las clasificaciones de las biomoléculas, sus funciones, su importancia y fuentes de adquisición y sus características químicas. ¿Aprendiste? Cierto. Bien, en este momento ya culminamos tristemente la clase del día de hoy. Bien, ahora chicos, le pregunto, ¿qué aprendieron?
Ujú. ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Cómo aprendieron el tema de hoy? Y por último, mencionen qué se debe de mejorar en la clase.